Muy buenos días. Es un placer de poder estar con ustedes de nuevamente. Estamos acá ya listo para comenzar con un nuevo mensaje para esta semana. Y un cordial saludo para todos aquellos que nos ven fuera de nuestro país o en el distintas partes de nuestra ciudad, Guatemala. Un saludo para ustedes. Sabemos que hoy aquí en la ciudad tenemos un día bastante soleado. Pues el día de hoy tenemos un tema y les pido por si estoy un poco ingripada, si habrá necesidad de salirme por un momento por cualquier razón, pero ya enseguida de cuestión de segundos regresamos en nuestro en vivo y sabemos perfectamente de que también quede grabado ahí en nuestro en nuestra página del Ministerio de los Cielos Abiertos. También les pedimos que compartan para que otros también lleguen a este conocimiento. Muy bien, vamos a comenzar. Nuestro tema el día de hoy es si la cena del Señor debemos nosotros practicar bajo una sustancia. Es lo que queremos discutir un poco el día de hoy. Sabemos perfectamente eh, la Iglesia Romana practica la cena del Señor bajo una sustancia, es decir, el clero solo recibe el pan y lo que es el sacerdote recibe el pan y su gran copa de vino. Eso es bíblicamente. Pues hoy vamos a analizar un poco, vamos a agregar un poco histórica también, historia, para ver eh, cómo ha venido arrastrando estos tipos de herejes. En realidad es exactamente lo que Jesús ordenó. ¿Qué dice Pablo de todo eso? Entonces es muy importante que nosotros el día de hoy podemos tener conciencia la Sagrada Escritura, porque esa es nuestra base principal. ¿Qué fuente más podemos nosotros traer? ¿Algún fuente que nació en el camino? ¿O una fuente desde Éxodo? Porque desde ahí comenzó la Pascua, la salida del pueblo de Israel en el Egipto. Ha venido desde allá hasta acá, luego la muerte de Jesucristo, porque esa Pascua tenía un significado, una tipología, hasta la muerte de Cristo. Y después de la muerte de Cristo, ¿cómo nosotros podemos hacer la ordenanza por Cristo y por los apóstoles? Por esa razón, la iglesia de Cristo verdadero tiene que ver mucho en todo esto. ¿Y cuáles son los fundamentos? Hemos hablado, hemos dado la piedra principal. ¿Cuál es la piedra principal? Que es Cristo. La piedra principal es Cristo, debe ser céntrico del mensaje. Ese debe ser la creencia, la práctica y la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos trae del perdón, la redención y el perdón de los pecados y darnos la vida eterna.
a través de su muerte en la cruz. Por esa razón, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestra doctrina está fundado sobre los apóstoles, profetas y Cristo mismo? Es fácil decir, o es fácil, podemos nosotros jactarnos que somos la verdadera iglesia, etiquetarnos, robar nombres, porque eso es lo que han hecho, apropiar doctrinas, medias doctrinas, podemos decir son medias doctrinas porque ni siquiera doctrinas completas, y decir que somos nosotros, claro, aprovechando, engañando a mucho público, mintiendo a mucha gente. Como un buen católico romana, yo le pido a que lea las escrituras, que lea la Biblia. Uno de los errores que cometen es crean lo que les enseñen en un estudio bíblico, supuestamente estudio bíblico, porque lo que les enseña es más tradiciones, dogmas, y apoya con unos versos de la Biblia y mal interpretado. Y eso los lleva a creer, a entender como que si fuera esa verdad. Y la Biblia queda en el último plano. Está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que otros líderes, otros padres de la iglesia, sacerdotes, creyentes, todo lo que podemos encontrar, pero nuestro enfoque debe ser sobre lo que practicaron los profetas, lo que anunciaron los profetas, lo que enseñaron los 12 apóstoles. Y principalmente nosotros tenemos un apostolado que es el apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? Pablo es apóstol de los gentiles. A través de las epístolas de Pablo podemos nosotros darnos cuenta de, podemos nosotros practicar, hacer doctrinas. Vamos a iniciar con un ejemplo de una historia antes que empezamos con nuestra base bíblicamente. En 1400, un poco más antes del Martín Lutero, en 1400, prácticamente en el siglo XIV, en el siglo XIV había un hombre checo, se llama Jan Hus. Es un sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Era un gran teólogo en esa época. Es un sacerdote en aquellos tiempos. Pero él estudiaba mucho las escrituras y llegó con el entendimiento que las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana está mal. Entonces, este sacerdote, Jan Hus, en el siglo XIV, él empezó a querer que se haga un cambio dentro de la iglesia. Lamentablemente, la Iglesia Católica Romana
nadie puede venir a hacer un cambio de cualquier tipo de doctrina. Ya está sido establecido por papas, han dogmatizado, aunque va en contra de la Biblia, a ella no les importa, simplemente eso cree y punto. Ese es el grave error. Y por esa razón, otra de las cosas, todos los que salimos en la Iglesia Católica Romana, no porque somos rebeldes, no porque queremos dividir, simple y sencillamente te rechazan, te prohíben. Y eso es lo que pasó con ese tal Han Hus. Lo excomulgaron dentro del sacerdocio católico romano. ¿Cuál es la razón? Han Hus es uno de los seguidores de los... Eran considerados herejes en aquellos tiempos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo consideró hereje en aquellos tiempos debido a sus críticas corrupción del clero, la venta de indulgencia, la excesiva acumulación de las riquezas por parte de la Iglesia. Han Hus creía que Cristo era la única cabeza de la Iglesia y que la Biblia era la máxima autoridad. Eso es lo que él defendía, y que debía retomar una época de igualdad entre cleros y laicos, lo que se plasmó en las peticiones de los Jesús, de la comunidad bajo de dos especies y la pobreza eclesiástica. Entonces, ¿cuál era, según la Iglesia romana, según hereje, lo consideraron a Han Hus? La primera es la corrupción del clero. ¿Cuál es la corrupción del clero? La simonía. ¿Y qué es la sinomanía? Es comprar de cargos eclesiásticos. Para poder ser parte de una dominación, tener un cargo, todo esto, como en este caso en el obispo, el papado, se compra, se vende. Ahí cualquier puede entrar, si es un mundano, un borracho, un del otro lado. Ahí lo que importa es el que paga más, que tenga un precio. Y ese teólogo checo va en contra de esta creencia, que no está correcto, que no está bien, porque él sabía del principio no era así, no funcionaba así. Esa era la primera. Es la acumulación de bienes materiales por parte de la Iglesia. Y el otro es las indulgencias papales. Denunció a la venta de la indulgencia, que consideraba un abuso y una forma de explotar al pueblo checo, como él era de allá, para obtener fondos para la Iglesia. En aquellos tiempos se corrompió tantas cosas, por esa razón se hizo mucho práctica sobre las ventas de indulgencia para poder generar fondo de las iglesias. Y por esa razón el Vaticano pues ha sido logrado construir grandes lugares
pero viene de una cosecha, de una explotar al pueblo. Hay más sobre eso, pero yo solo quiero dar un poquito nada más cada uno de ellos porque por el tiempo que tenemos muy poco. Y también la autoridad de la iglesia, el papa, el sacerdote Jan Hus sostenía y creía y defendía él en ese momento que solo Cristo es el verdadero la cabeza de Cristo. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia dice, que Cristo es la cabeza. Pero ellos tenían por suma autoridad y la cabeza de la iglesia es el Papa. Y que esta no tenía autoridad para nombrar un Papa en contraposición a la autoridad terrenal del papado y a la jerarquía eclesiástica. Entonces, él estaba en contra de eso. Pero a él le llamaban herejía por decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. La libertad de predicación y el uso de la Biblia. También él estaba en contra, o es decir, en aquellos tiempos había provisión de la Biblia. No se podía dar a cualquiera, sino que solo a quien ellos creen que le puede leerlo. Entonces él estaba promoviendo a que se haga, que se lea la Biblia libremente. Promovía libre predicación de la Biblia sin control de las autoridades. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había un control que no se podía. Un control eclesiástico que abogan por un retorno a los principios del Nuevo Testamento que veía más igualitarios. De ahí, y ese es nuestro tema el día de hoy, uno de ellos, por eso estoy leyendo eso, porque está todo junto. El tema de nosotros el día de hoy es la comunión bajo las dos especies. Jan Hus, el sacerdote checo, el gran teólogo en aquellos tiempos, en el siglo XIV, él exigía que se debe la comunión bajo las dos sustancias. Porque eso es lo que la Biblia enseña, el pan y el vino. Sus seguidores pedían que los comulgantes no solo recibieran la hostia, sino también el vino, para vivir de acuerdo con la práctica de la última cena. Si nosotros leemos hoy el Nuevo Testamento, es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, este sacerdote y sus seguidores, porque tiene seguidores que tienen el mismo pensamiento que lo que se estaba practicando, la Eucaristía en aquellos tiempos, solo se daba el pan como en el tiempo de hoy. Igual está pasando el día de hoy. Entonces, exigían que se hiciera como la última cena del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Lo que se conocía como comunión ultraquista. Y ahí hay otra práctica, la pobreza de los eclesiásticos,
el castigo de los pecados. Tal sacerdote no estaba de acuerdo porque ahí había una injusticia. El clero, cuando cometía pecado, era castigado. Pero los que tienen rangos, por ejemplo, un sacerdote ya mayor, obispo, papa, si comete un error, no era castigado. Entonces, este sacerdote va en contra de todo eso y él dice que no está correcto. Debe haber una igualdad, todo pecado, todo castigo, y que no haya ninguna distinción. Estas son de las cosas por defender la corrupción del clero, las indulgencias papales, la autoridad de la iglesia del papa, la libertad de predicación de la Biblia, la comunión bajo de dos especies, la pobreza de los eclesiásticos. Esos son los que defendía el sacerdote Jan Hus en el siglo XIV. Lo trataron hereje, lo excomulgaron. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Y todo lo que él defendía es bíblicamente, es así, está en lo correcto. A nuestro ojo, visto nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, no hay nada que puede decir ahí. ¿Pero qué decía la Iglesia Católica Romana? Que es un hereje. ¿Y qué pasó con él? Por negarse a retractarse, porque le dijeron que se retractara, que deja a un lado esa creencia. Por eso dice que por negarse y retractarse de sus enseñanzas, defender sus creencias, Jan Hus fue excomulgado. Fue citado ante el concilio de Constanza y, a pesar de haber recibido un salvoconducto, fue arrestado y encarcelado. Fue condenado a morir en una hoguera por hereje en 1415, lo que generó un gran levantamiento en Bohemia. La muerte de Jan Hus, se levantaron sus seguidores y empezaron a exigir, y desde ahí comenzó la reforma. Ahí apareció Martín Lutero y creció, y hasta aquí. Hay más, pero aquí no estoy para contestar porque aquí nuestro tema es sobre la comunión. Podemos ver nosotros desde aquel entonces, está complicado, siempre ha sido alguien, siempre hay alguien que siempre defiende una fe verdadera, una enseñanza verdadera. Pero ¿quiénes son los que se oponían siempre que era incorrecto, que estaba mal? Siempre la misma Iglesia Católica Romana. Ellos son los herejes, ellos son los que tienen una doctrina falsa. Ellos son los que están torciendo la escritura y dicen que son la iglesia verdadera. No son la iglesia verdadera. Romana no le importa la verdad. No les interesa las palabras de Jesucristo escritas en la Sagrada Escritura, sino solo crea más lo que el Papa dice, su propio dogma, y la Iglesia de Roma tiene más autoridad que las mismas palabras de Cristo. Condena a todos aquellos que no crean en él. La razón de Roma de no dar vino a todos, se gasta mucho vino. ¿Por qué? Porque no se puede producir mucho vino y mucho gasto.
Para el Banco Vaticano, darle de beber a todo el mundo, y ahora que hace Roma, inventa la concomitancia según Roma que nuestro Señor Jesucristo instituyó, que dentro del pan estaba incluida la sangre, y es una gran mentira. Y por esa razón el día de hoy, el clero, el comulgante, hoy, solo le dan el pan, no le dan la copa, no le dan el vino, como hacemos nosotros. Nosotros celebramos la Santa Cena, conmemoramos, proclamamos la segunda venida de Cristo, pan y vino. Porque cada uno de ellos tiene un significado y representa algo para la vida del creyente. Ellos que tanto defienden, tantos que dicen que el cuerpo de Cristo, y lo practican de la manera incorrecta. ¿Por qué el clero no vale nada? Si no vale nada darle al clero solo el pan, o no le merece el vino, pues no se la dan. Y es más, para los que hagan la cena del Señor, son verdaderos creyentes en Cristo, no cualquiera, pero ustedes o la iglesia romana le dan a todos. Y solo el sacerdote es que se da gusto tomar grandes tragos del vino, pero al clero, nada. ¿Y quiénes son también los que se aprovechan? Todos los monaguillos son los que los emborrachan, les dan, a ellos sí les da de sobran. ¿Por qué? Porque tendrá sus propios pensamientos por qué lo hacen. Pero el punto acá es, ¿por qué el Vaticano debe preocuparse de darse para todos, y cada congregación debe preocuparse si creen que el cuerpo y la sangre de Cristo es tan valiosa como la cena del Señor? Pues que cada congregación debe hacer su inversión y gasto para poder hacer sus celebraciones, tal como Jesús dejó ordenado. ¿Cuántas iglesias evangélicas existen en el mundo? Mucho. Cada dominaciones, cada grupo hacen sus inversiones para poder celebrar, para poder conmemorar un día, algo que realmente que no tiene precio o manera cómo celebrar, porque se trata de nuestra salvación. La razón de Roma de no dar vino a todos, se gasta mucho vino, ¿verdad? Entonces, esa es la razón o la excusa que pone. Y por esa razón inventa la concomitancia según Roma, que nuestro Señor Jesucristo instituyó, que dentro del pan estaba incluida la sangre. Por esa razón vamos a leer el día de hoy. Ahora la pregunta, ¿están obedeciendo a Cristo? ¿Ellos dicen que son la iglesia verdadera? No, lo están desobedeciendo. ¿Por qué? Al tomar el vino, no están cumpliendo con las características que Cristo ordenó. Están desobedeciendo el mandato de Cristo, que Él mismo ordenó, de la misma
manera Pablo transmitió a los corintios tal como Cristo enseñó. Por esa razón, el pan no simplemente tiene una representación, tiene un significado. ¿Por qué la tenemos que nosotros hacer y comer? ¿Por qué tenemos que tomar la copa? ¿Por qué tenemos que tomar el vino? Porque realmente tiene su gran significado. Vamos a nuestra primera cita el día de hoy. Sabemos que ya pasé media hora solo hablando de historia, hablar un poco de todo, porque es necesario saber un poco para abordar nuestra cita bíblica. Lucas 22:19 dice nuestro Señor Jesucristo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué dice ahí? Haced esto en memoria de mí es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden, es un mandato. Bueno, por como lo está diciendo el pan, y ellos comen el pan, está bien. No hay nada que hablar. Pero ahora dice el 20 dice, de la misma manera, dice, de la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre, que es derramado por ustedes y establece el nuevo pacto. Aquí dice, de la misma manera. Después de la cena, tomó la copa y dijo. ¿Y por qué no quedó nada más solo con el 19 y punto, se acabó? ¿Para qué tiene que tomar la copa si el pan ya tiene sangre? Esa es una filosofía. Si la Biblia acá nos está enseñando, tomó el pan, tomó la copa, entonces, ¿por qué yo debo meter una filosofía dentro del versículo 19 que pan ya tiene sangre y por lo tanto ya no necesito la copa? Esa es una herejía, pensar, creer de la misma manera. Por esa razón nosotros, Jesús dejó con un mandato y nosotros debemos celebrar la cena del Señor con dos sustancias, pan y vino. Por eso nosotros no podemos crear nuestra propia idea, lo que la Biblia no dice o lo que la Biblia no enseña. Y eso es lo que ellos hacen. Ahora bien, vamos con el apóstol Pablo. ¿Qué enseña Pablo? Pero antes de pasar a Pablo, quisiera agregar algo acá de los dos versos que dice.
Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Dónde fue dado? En la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Muerto. Y por eso en otros pasajes dice, por eso nosotros, juntamente con el bautismo, hemos sido muertos del pecado, juntamente con Cristo en la cruz. El significado del pan es morir de la carne, morir juntamente con Cristo por medio del bautismo. Y de la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre, que es derramada por ustedes establecer del nuevo pacto. Y eso, el nuevo pacto es la resurrección, la vida eterna del creyente. Son dos significados diferentes y no podemos nosotros en una sola sustancia podemos llegar a la conclusión. Entonces, ¿por qué tanto pelean por el bautismo de agua? Si el bautismo de agua trae una representación, un nacimiento nuevo, muerto al pecado. Al menos que ellos no creen en la vida eterna, no resucitan, van a pasar todo el tiempo en la purgatorio, al menos sería la conclusión. 1 Corintios, mira lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Si fuera así como ellos dicen, si así se entiende, vamos a ver cómo dice Pablo. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Ahí dice, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y el 25 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Pablo está enseñando y él mismo está diciendo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Habló del pan, agarró el pan, partió el pan y hagan eso en memoria de mí. Tomó la copa, este es el nuevo pacto. Hagan esto cuántas veces. Y la beban en memoria de Cristo. ¿Y qué hay con los cleros que no toman la copa? El que no beben, no están haciendo nada en la memoria de Cristo. Ese es el problema. Esa es la autoridad de la iglesia que está sobre las palabras de Pablo, el apóstol Pablo, y está sobre el mismo enseñanza de Cristo, sobre el mismo mandato de Cristo. Ni siquiera es algo que dejó en opcional, sino que es una ordenanza y es un mandato que se va a hacer. Y que cada uno tiene un significado para la vida del creyente, y ese significado
que el creyente entiende, y esta es lo que la esperanza que tiene para poder anhelar, esperar la segunda venida de Cristo. ¿Cómo yo puedo creer si no entienda las palabras de Cristo? Si no creo las palabras de Cristo, es imposible. Y el 26 dice, porque todas las veces que coman de este pan y beban, aquí otra vez dice, porque todas las veces que coman el pan y beban, no dice acá, porque todas las veces que come el pan ya traía la sangre, ya está mezclado la sangre por fe. No dice así, aquí pone un conector, pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba, otra vez siempre el apóstol Pablo siempre pone el pan y beba. De la manera que el que come el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo retóricamente, en el verso 26, retóricamente usa pan, beba la copa. 27, de nuevamente retóricamente dice el pan y la copa. Pan y copa, pan y vino, copa, beba, coma y beba. No miramos nosotros el apóstol Pablo que enseña, solo comen. Ahí se imagina ustedes que ya ahí está mezclado sangre adentro del pan. ¿Qué cabeza, qué cerebro puede imaginar? Haga la imaginación. Cuando ya entra por tu boca, le salen venas de sangre adentro. Eso no tiene sentido. Si es la verdadera iglesia, practican completa como tal, como Pablo dice. Por esa razón es importante cuando dice, nosotros debemos tener nuestro fundamento sobre los apóstoles. ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando acá? Él es el apóstol, es nuestro fundamento. Hoy nosotros, cualquier iglesia, su fundamento debe ser como celebrar la cena del Señor, pan y vino. Pan y vino. Las veces que podemos hacer, beber para proclamar la segunda venida de Cristo. Las veces que nosotros comemos el pan, bebemos en la copa del Señor, debemos discernirnos. No podemos comer indignamente porque nos hallamos culpables, porque lo hacemos indignamente cuando comemos, y al final dice, serán culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Pone también dos sustancias. Entonces, mis queridos hermanos, amigos oyentes, ¿a quién creemos? ¿A quién obedecemos? ¿A un magisterio? En los años de que estaba predicando el apóstol Pablo,
fue la muerte, después de la muerte de Cristo. Pablo todavía persiguió la iglesia después del Pentecostés. Todavía presenció la muerte de Esteban. ¿Cuántos años después? Las cartas de Pablo, más algunos, muchos, se escribieron entre 60, entre 40, 60 y algo. Si esta es la iglesia primitiva, como nosotros decimos, como el de Pablo, pues eso es lo que se practicaba la iglesia primitiva. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué está enseñando Pablo? Como él dice, porque yo recibí del Señor. Él no recibió de hombres. Él no recibió personas, humanos como nosotros, dice que recibió del Señor. Y de la misma manera enseña a él, porque exactamente lo que Jesucristo mandó a que nosotros hagamos. Si decimos nosotros que somos la iglesia verdadera, entonces que nuestro fundamento debe descansar sobre la doctrina los apóstoles. En este caso acá, la cena del Señor, todo aquel que practica tal como está, su fundamento está sobre los apóstoles y por lo tanto eso lo hace la iglesia verdadera. Eso lo hace la iglesia de Cristo. Así de sencillo. La Biblia misma da la respuesta. Y vienen ellos tratando la manera de querer usar o refutar o buscar alguna manera, algún versículo, alguna frase de un versículo y van a utilizar eso en 1 Corintios 17, dice, porque en el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Estos dos pedacitos, ya ve, aquí dice, supuestamente esta es sus bases, porque aquí dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Este es sus versos favoritos, que este es, según ellos, sus bases. Pero ¿qué pasa si nos vamos al contexto, al 16? 1 Corintios 16, el contexto dice, mira lo que dice el contexto del 16, dice, la copa de la bendición que bendecimos no es el participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es el participación del cuerpo de Cristo. Si el contexto nos habla una copa, nos habla un pan de dos sustancias. ¿Y cómo es que nosotros al 17 podemos creer? Claro, es un solo. Parece que sus cabecitas les cuesta mucho entender cuando decir un solo cuerpo. Un solo espíritu. Aquí el contexto claramente nos habla de dos sustancias. La copa de bendición, el pan que partimos. Si no existiera esto acá, pero este tiene un contexto, el 17 que ellos usan, que supuestamente habla de un cuerpo y el pan que nosotros mismos
nos participamos. Lastimosamente, mis queridos hermanos, por eso es importante que nosotros debemos ser celosos, debemos nosotros estudiar las Escrituras, debemos nosotros practicar, obedecer tal como Jesús nos lo mande a hacer. No tenemos que cambiar, no tenemos que nosotros aumentar, agregar lo que el texto no dice. Si el texto dice, coma y beba, porque comer, beber es diferente. Pan, sangre es diferente. Y cada uno de ellos tiene un significado que el creyente debe tener bien claro, que cada uno de ellos. Y ese significado, y es el que le hace el creyente la seguridad, porque la sangre de Cristo, la resurrección que lleva el significado, es lo que nos da vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que nosotros abrir nuestros ojos, someter nosotros bajo un estudio, alguna enseñanza. Podemos escuchar todo lo que nos pueden decir en cualquier parte pero nosotros tenemos que pasar por filtro lo que es la Sagrada Escritura para ver si son ciertas o no, coincida o no coincida. Uno de los consejos que yo recibí de todos mí, y siempre lo repito, aunque venga un super apóstoles, aunque venga un super pastores, aunque venga un super teólogo, si usted se da cuenta en estos redes sociales, supuestamente con grandes jactancias, teólogos, maestros, 12 años de académico, solo para que te digan cosas que va en contra de la palabra de Dios. Tuercen la Escritura. Por esa razón nosotros tenemos que tener claro y seguro lo que podemos creer. La única manera es estudiar, analizar del mensaje de Dios. Así que, mis queridos hermanos, aquí terminamos el día de hoy. Vamos a dar gracias y les esperamos para una próxima vez. Así que muchas gracias para su audiencia y esperamos para el próximo domingo un mensaje más.